Hola, buenas noches. Ay, perdón. Yo ando con una rinitis alborotada, entonces me van a escuchar así un poquito gangosa. Bueno, esperemos por aquí a que se conecte Faliton. Bienvenidos a todos los que están ingresando. Ay, Dios mío. A Faliton, bueno, bienvenidos a todos y todas. Este live es de sexualidad femenina y todas las herramientas para empoderarse a través de la sexualidad femenina. Falitun es una mujer espectacular, ha tenido un recorrido bastante amplio, sobre todo trabajando con comunidades, con educación sexual, y pues esto me pareció un plus poder traerla aquí. Hola tía, ¿cómo están? Hola Andrés, ¿cómo estás? Vamos a esperar que Falitón se conecte y me está diciendo aquí que está solucionando unos temas técnicos. Me esperan un minutico. Entonces, vamos a ver qué nos dicen hoy las cartas, con qué nos vamos a encontrar hoy. Eh, y esperemos que Faliton entre. Entonces, en temas de sexualidad vamos a hacer una consulta a las cartas, a ver qué nos dicen sobre qué debemos trabajar en nuestra sexualidad femenina. Y bueno, vamos a recibir el mensaje que cada uno de sus corazones considere. Voy a pedir a todas las energías de los ángeles, arcángeles, guías, maestros, para que solo sea desde la luz y desde los más altos potenciales del universo que recibamos este mensaje sin necesidad de tener ego. Y listo, nos habla de la expresión emocional y bueno, está también todo el chakra del plexo solar y las máscaras que traemos también con la sensualidad, todos muy mojigatos en la sexualidad, cuando es algo tan natural y tan del ser humano y tan del ser vivo salvaje. Entonces, es más quitarnos estas máscaras de todo eso que nos decimos sobre la sexualidad y bueno, liberarnos para que esto sea lo más placentero, libre, genuino posible y explorarnos en estas facetas. Voy a unir a Falita. Eh, Listo, esperemos ahí un momentico. Para los que no me conocen, para los que son nuevos en esta red, yo soy Aleja Guañarita Oficial y soy experta en sensualidad, trabajo con mujeres empoderándolas y ya está aquí Faliton, entonces bienvenida Faliton, ¿cómo estás? Bien, Aleja, muchas gracias. Me alegra mucho que compartamos este espacio las dos. Gracias. Mira, mientras tú llegabas, que les estaba comentando que tenías problemas técnicos, saqué una cartica de, pues, que debemos trabajar sobre nuestra sexualidad femenina y habla de la expresión emocional. Entonces, no sé, Bueno, ¿cómo la ves? ¿Qué te parece? Además, como sí, todo el rojo de nuestra sangre también. sí la vi, Preciosa. Aleja. Me pareció muy Listo. bonito, muy bonito. Pues no sé si empezamos de una vez a De hablar o una. como tú quieras. De una, bueno, primero me gustaría, yo ya me presenté, una mini presentación súper rápida, me gustaría que tú te presentes y sobre todo que nos cuentes, Paliton es la directora de Bulbarte, cómo llegaste a crear esta academia, por qué el nombre y bueno, digamos que eso para empezar. Listo, mi Alejita. Entonces, pues antes de empezar lo mío, me alegra mucho estar acá. Me parece que tenemos una conexión muy bonita con el trabajo desde lo sensual, que es lo sexual también, y que podemos hoy ahí como tejernos. Entonces, te admiro mucho.
yo empecé, yo digo, como siempre digo algo, y es como que los propósitos empiezan desde que nacemos, ¿no? A veces yo siento eso, como que venimos también con un propósito y un llamado muy profundo, entonces a mí el placer me tocó desde muy joven y cuestionando muchas cosas. Entonces yo cuento, por ejemplo, que recuerdo mis primeros orgasmos haciendo abdominales, sí, recuerdo que con mi primer novio exploré muchas cosas que no fueron solamente como penetración, no se demoró un montón eso. Entonces explorábamos todo el cuerpo, ¿no? Como desde otro lugar. Y además de eso, yo no sé, siempre me cuestionaba, por ejemplo, yo desde joven, yo ya tengo 34 años, entonces digamos que empiezo esas experiencias sexuales con otra persona, como más o menos 15 años, y me acuerdo mucho que yo decía y tenía muy claro que yo no iba a fingir orgasmos. Entonces, eso era una premisa mía desde tan joven y nunca los he fingido. O sea, no sé bien si lo saqué de una novela o de dónde fue eso, pero entonces yo la tenía muy clara como orgasmos no voy a fingir nunca. Y ahí, pues como que a mí me parecía tan chévere sentir placer, tan chévere sentir orgasmos, tan chévere también fue la experiencia de explorarme a mí misma. Cuando se fue ese novio, entonces yo también empiezo con una autogestión de mi placer, ¿cierto? Como que siempre, no tuve tanto miedo, obviamente todas esas cosas tocaba hacerlas a escondidas, pero no tuve tanto miedo y él le hacía. Y eso creo que me fue llevando por un camino diferente, ¿no? Como a no tener miedo de tocar mi cuerpo, a poder sentir orgasmos desde mis propias manos, también a disfrutarlo con la otra o el otro, aunque bueno, siempre hay historias que no están tanto desde el deseo y el instinto y todo esto, pero como que siempre fue algo ahí que marcó el camino. Y luego yo más grande, ya cuando ya estudiaba relaciones internacionales, que fue lo que estudié en el Rosario, en Bogotá, yo decía como, quiero ser sexóloga. O sea, imagínate, estudiando relaciones. Lo otro que siempre estuvo ahí era pues obviamente me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con lo social, ¿cierto? Mi trabajo también tiene que ver con eso y eso era como otro de mis intereses, mientras las compañeras y los compañeros como que decían, no, pues yo quiero ser cónsul, yo decía, no, pues yo quiero trabajar es con la gente. Entonces, ahí más adelante, bueno, no, antesitos de eso también tengo otra historia y es que yo decía como, no, pues quiero ser actriz porno, sí, cuando estaba con el novio, con ese novio de ese entonces, porque yo decía, quiero dedicarme a lo que más me genera placer, sí, entonces tú tienes un referente, pues la pornografía. Ya ahora pues no, porque digamos que uno se da cuenta ahí que pues hay un montón de violencias y pues que no sería, digamos que también es un espacio muy de una sexualidad muy densa. Sin embargo, yo no critico como el deseo de la gente por tener sexo, ¿sí? Me parece que eso es como muy importante, como quitarse ese tabú de decir, uy, es que solamente alguien quiere sexo. Pues sí, pues es lo normal, o sea, todo el mundo tiene como ese derecho y ese llamado que hay que escudriñar un poco más allá qué es lo que realmente se desea y desde dónde se está deseando para hacerlo consciente, realmente libre y placentero. Y ahí entonces después de eso empiezo yo mi camino, mi trabajo con las mujeres indígenas sobre la mutilación genital femenina. Y entonces, pues claro, esto ya marca, es el nuevo, esto que fue hace 10 años y fue hablar, la mutilación es una práctica de cortar el glande, el capuchón del clítoris presente en Colombia, donde yo también ya abro unos diálogos sobre otros tipos de mutilaciones, también occidentales, por decirlo así, que no son por motivos étnicos. Y cuando hablo de la vulva con ellas, pues me doy cuenta que yo tampoco conozco mi vulva, que toda la vida le he dicho empanada, que no sé bien cómo decirles dónde es el clítoris, a pesar de que yo he sentido orgasmos
y entonces ahí empieza un proceso también conmigo, y obviamente si tú hablas de la vulva, obviamente si tú hablas de mutilaciones, pues eso te lleva a replantearte el placer sexual y el erotismo, que sería el placer global, lo que yo ahora llamo la vida erótica, y también el derecho de las mujeres para vivir desde el placer. Y entonces, pues ha sido, creo que desde ahí, desde esa primera vez y desde todo lo que he vivido en mi vida, también desde el dolor también que he sentido, desde muchas experiencias y sentirlo todo, ¿sabes? Sentir tanto todo me lleva a acercarme cada vez más al placer, porque la gente no quiere sentir, se quiere anestesiar, quiere huir, y siento que algo que marca mi vida es como sentirlo, no quedarme donde no está chévere, sino sentir realmente todo. Y ahí Vulvarte nace después de unos años de experimentar todo esto, de yo mirarme la vulva, de tener experiencias desde el placer, de decir como necesitamos vernos la vulva, necesitamos autoconocernos desde ahí, necesitamos la autogestión del placer y el erotismo, necesitamos hablar de nuestra sexualidad, necesitamos experiencias desde nuestra sexualidad. Y creo Vulvarte en el 2018 cuando vivía en Bogotá, y nace como un taller, en el 2019 una escuela. Ahora ya somos una ONG también para poder trabajar con las poblaciones con las que yo amo trabajar también, que ha sido parte de mi trabajo como profesora, investigadora y artista. Entonces, pues ahí sigo con todo. Entonces, bueno, eso. No, súper palito, o sea, yo no conocía tampoco toda la historia detrás de Vulvarte y veo que se abre mucho a toda la experiencia que tú has vivido y todo lo que has pasado por tu cuerpo realmente. Y me queda la duda es, o bueno, no, como para continuar esta conversación, ¿qué es la sexualidad femenina para ti? ¿Cómo la Pues manejas? Ahorita te escuché que era como la vida sexual, creo que la fue vida que dijiste. erótica, vida Vida erótica. erótica, eso. Pues Y digamos que, ¿cuál uh-huh. es también la diferencia de esta sexualidad femenina desde la concepción que tú tienes y que tú manejas desde Vulvarte con respecto a la sexualidad que se maneja en general? Digamos que nuestro referente, el porno. Listo, y yo siento que, listo, hablemos entonces, a ver, organizo un poco mis ideas, podemos hablar de una sexualidad hegemónica, de una sexualidad falocéntrica, de una sexualidad heteronormada, que se muestra obviamente en la pornografía, en las canciones de reggaetón actualmente, porque es que es una realidad, que se puede mostrar en las novelas. Me acuerdo de algo, así una anécdota pequeña, que con ese novio que te cuento, él me decía como, bueno, nosotros no lo hacemos como en las novelas, que se ve todo tan romántico y tan así, pero algo nos aproximamos porque estamos siempre viendo unos referentes y creemos que tengamos que nos trunca también la exploración y la conexión también instintiva y desde el deseo. Entonces, está por un lado toda esta sexualidad donde ejemplos que nos pueden vender, y yo siempre voy al mismo ejemplo, me encanta, siempre digo Karol G, es como, ¿qué deseo te están vendiendo ahí? Te están diciendo que tú debes ser una mujer, eh, que no te están diciendo cómo conectarte con tu deseo, sino cómo ser deseada por otras y por otros, desde tu cuerpo, que debe ser con las tetas grandes, con la cola grande, bueno, las nalgas grandes, que debes moverte de tal manera, cantar de tal manera, ser de ciertas formas para que te deseen, pero nada te muestra cuál es tu deseo, ¿cierto? Entonces, esa es una de esas características que está ahí, como cuando me lo pones como a un ladito y al otro ladito, que es lo que yo llamaría, y que llevo llamando sexualidad libre, consciente y placentera, que ese era el eslogan de Vulvarte cuando nació. Y la vida erótica, digamos que puede ser parte de eso. Yo también tengo la metodología guía que se llama Floreciendo para el Placer, entonces todo esto pues está ahí, ahorita lo vamos a unir. Otra cosa que nos muestran, la coreografía de la pornografía. Entonces, ¿tú qué encuentras? Encuentras, eh, primero, pues, que es una ficción, ¿cierto? Evidentemente, pues es algo que es actuado,
encuentras referentes de cuerpos que son lejos, muchas veces muy lejanos. Encuentras hoy en día también un montón de cosas súper densas, ¿sí? Porque yo hago talleres sobre este tema. Te encuentras pedofilia, te encuentras un montón de vainas que se te pueden quedar se te quedan en la psique y que empiezan también a crear tus imaginarios y tus fantasías sexuales. Entonces, una coreografía donde se empieza con sexo oral la mayoría de veces, penetración y eyaculación, y todo se acabó. 5 minutos, en eso tú puedes tocarte y tener orgasmos de descarga. Yo lo he hecho, o sea, yo no juzgo como nada de eso, porque pues también yo lo aprendí en gran medida así. Mm, y bueno, no hay uso de condón, por ejemplo, hay una del squirt, no, nada de eyaculación nuestra consciente, entonces se ha vuelto una obsesión para las mujeres como tengo que eyacular, tengo que aprender a eyacular. En eso también encuentras un montón de violencias en contra de las mujeres, donde la vulva, por ejemplo, no existe, existe casi siempre eso, el orificio para ser penetrada, ni siquiera para permitir penetraciones. Encuentras obviamente unas cosas de violaciones, bueno, un montón de cosas muy fuertes que, que pues son esa realidad que está ahí, lo mismo en las canciones de reggaetón. Y es como, bueno, para mí, antes de hablar de lo cómo vamos a asumir la sexualidad femenina, que ese es un concepto que yo me he cuestionado un montón, pero que ahora lo puedo entender mucho más, mmm, no es una sexualidad hecha para los hombres, ¿sabes? Yo no lo siento así. Yo siento que es como el mismo sistema capitalista o como lo que se hablaba antes. Yo no sé, ¿tú qué estudiaste, Alejita, economía o algo así? No, yo soy ingeniera ambiental y química. Ah, bueno, pero por ejemplo, ¿te acuerdas de lo que hablaban de la mano invisible de Adam Smith? ¿Te Sí, acuerdas de eso? sí. Es como, yo siento que hay como una mano invisible de ese tipo de sexualidad, pues vamos a decir que invisible, pero que tiene otros intereses. Pero yo en el fondo de mi ser sé que esa sexualidad tampoco es la que hace sentir bien a los hombres, ¿sí? La que los conecta con su corazón, la que los conecta con sus emociones, porque es súper fuerte también para ellos. Yo ahorita que estoy en Tinder, que, que yo cuando, sí que estoy en Tinder, yo siento como así, no hable con todos, yo siento que ahí hay hombres que quieren ser amados, quieren una compañera, desean también que los amen, no están como, uy, venga, solamente, ay, es que yo a veces hablo muy así, me da cosa que después censuren el en vivo, cualquier cosa, pero es como, uy, lo quiero meter y ya, no siento que sea así. Entonces, porque muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de un tema como la prostitución y todo esto que se compran, claro, es muy, muy heavy todo esto y todo lo que ahora se puede hablar, pero bueno, no vamos como a entrar ahí a, a profundizar en eso. Sí siento mucho que es que ellos tampoco han tenido la oportunidad de ver esto desde otro lugar, ¿sí? Porque es lo que se les ha vendido. Y que claro, en esa medida se les ha vendido un poder sobre los cuerpos de las mujeres, pero también estar disponibles ellos todo el tiempo, si lo tienen flácido, baila, sí, como que un montón de cosas que son fuertes, entonces yo confío en que esa sexualidad, bueno, no he respondido lo de la sexualidad, yo confío en que esa sexualidad, ¿me quieres decir algo, Alejita? Sino que ellos no tienen un referente, así como nosotras tampoco tenemos un referente de cómo es la sexualidad sana de alguna manera, o la sexualidad conectada con nuestros deseos, como tú dices. Entonces, sin ese ejemplo, a veces se, se pone un poco más complejo poder encontrar la forma de llegar ahí. Total. Entonces yo también ahí me cuestionaría mucho que, ay, que es que la sexualidad está hecha solo para los hombres. Espérate un momentico, yo creo que es como la mano invisible, la mano invisible de un montón de cosas ahí, pero no creo que sea como el deseo profundo de ellos. Entonces,
ahí me cuestionaría mucho eso. Y la sexualidad desde la que yo trabajo, entonces siempre ha tenido unos pilares desde el autoconocimiento, la autoexploración, la autogestión, el autocuidado, mucho hacia el cuerpo, hacia las prácticas corporales, hacia las prácticas sensoriales, ¿sí? De empezar muy, muy acá en lo profundo de nuestro ser y de nuestro cuerpo para después compartirnos con otras personas. Va mucho desde eso, desde mirarse la vulva, conocerse todas sus partes, mirarse el cuello uterino, conocer el ciclo menstrual ovulatorio, dejar los anticonceptivos hormonales, escucharse cada vez más profundamente para que todo sea desde el deseo, placer por placer, no por complacer, ¿sí? Cuestionar todo esto que nos han dicho, como que usted tiene que complacer a su marido. Entonces, respirar, o sea, esto tiene que ver con el movimiento, por ejemplo, con la danza, con la respiración, con el buen trato, que es un concepto hermoso, que es cómo tú te bien tratas, cómo bien tratas a otras personas, cómo estás en un entorno de buen trato, tiene que ver con la conexión con el erotismo, con la vida erótica, tiene que ver con los traumas y con hacerle frente a esos traumas para poder regular el sistema nervioso y que no te siga excitando pues lo que te hace daño, y todas las violencias que traemos y que hemos vivido y las volvemos a vivir y las volvemos a vivir con otras personas, y es como salir de ese me gusta mucho como dice una autora que yo me baso mucho en ella, que es Audre Lorde, que tiene un escrito que es El poder de lo erótico, y preciso hoy me acercaba otra vez a un, pues no al escrito, sino algo que yo había escrito sobre eso. Y entonces es como dejar de vivir la misma escena con otras y otros actores y actrices. Tiene que ver para mí con sentirlo y vivirlo todo. Yo siento que si tú, es que para mí, bueno, empezando por eso, para mí la sexualidad, más allá de femenina y todo eso, viene desde nuestro nacimiento, viene desde antes de nacer, porque para mí la gestación, la concepción es orgásmica y es, o sea, la fecundación, pues venimos del sexo, ¿sí? Entonces hay que dejar de pensar y de sentir que es que el sexo es malo y que a las niñas y a los niños no se les habla de eso, es como no, es que vienes de esa energía, es que vienes de ahí. Entonces es como empezar a verlo más profundo y a entender que la sexualidad tiene que ver con un todo en el día a día. Por ejemplo, que una se excita y no solamente se excita porque quiere tener un encuentro sexual, no, una se excita. Yo estaba, por ejemplo, ahorita muy excitada, ¿cierto? Porque estoy en etapa fértil, me excito, y a veces todavía a mí me cuesta mucho poder liberarme y sentir más, respirarlo más, porque estoy con gente, por cualquier cosa, pero es como no, esto es parte de la vida. Y entonces venimos del sexo, o sea, no te puedes quitar el sexo, no, ni con esa inteligencia artificial horrible, no me importa que la gente diga, ay, es súper buena, no, para mí es horrible. Ah, entonces es como, venimos de ahí, y lo digo pues porque hay un montón de cosas artificiales ahora, ¿sí? Entonces van a haber úteros artificiales, porque hay, pero yo digo, no, o sea, venimos de acá, de este encuentro, que te guste, que les guste o no, para que usted esté acá viene, hay un encuentro del glande con el cuello uterino, que además se parecen. Es hermoso porque son igualitos, entonces eso es precioso, porque tú ves tu cuello uterino y dices, mira, se parece al glande, qué belleza, y se encuentran. Entonces, y ahí, bueno, todo lo que hay en el cuerpo para que haya ese encuentro, que pasa en el útero, o sea, que nos crean acá, nos crean sexualmente, parimos por la vagina a través del portal de la vida que es la vulva, venimos y el primer alimento es la leche, la teta, ¿sí? Que es completamente sexual la teta, yo me la toco porque y es como todo eso es sexualidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a negar la sexualidad en nuestro ser, la sensualidad, el erotismo, todo lo que tú hablas, todo eso es completamente sexual, sensual. Y empezando porque venimos todas y todos, hombres y mujeres.
Entonces, y eso, además que nosotras pues imagínate, vivimos en nuestro cuerpo todos esos encuentros, pues dar teta, pues tú que lo has vivido, Sí. Alejita, yo no, pero con ganas. Bueno, Alejita, hágale que usted me ¿Con va a decir, quién? No, hágale que sí, usted sí, me sí. va a decir algo. Es que me hace mucho sentido el tema que tú tratas de que también todo es sexual y yo no lo había visto tan así. O sea, yo relaciono mucho la sensualidad porque viene de los sentidos y de permitirse explorar el placer con todo el cuerpo, o sea, con todo el cuerpo y con toda tu energía. Pero pues también está asociada a la sexualidad y muchas veces cuando mi hija me va Cuando tu hija, ¿qué? de su teta, pues obviamente no siente el estímulo, que pues uno trata como de no sentirlo más allá, pues porque es como extraño, pero igual finalmente termina siendo una estimulación en una parte sensible de tu cuerpo que igual se permite sentir. Entonces, hace mucho sentido porque es realmente la sexualidad es algo diario, es algo cotidiano que hemos acallado y que no solo, o sea, acá creo que abrimos un poco el panorama y no es solo sexualidad femenina, sino es sexualidad en general y es también abrirnos a que los hombres también están teniendo unos referentes que no les permite ser ellos mismos y nosotras también. Entonces, creo que la labor que tú haces es muy bonita y es empezar desde el autoconocimiento y también a veces nosotros buscamos conocer de todo alrededor, afuera de nosotros, ¿no? Pero no nos conocemos a nosotros mismos. Yo estuve en un taller contigo muy hermoso en el que creo que algo que nunca había hecho en 32 años era verme mi vulva. O sea, ver y conocer qué tenía allá adentro. Además, porque es un poco difícil verla, toca con un espejo, pero ni siquiera sabía que tenía tantos orificios. De hecho, yo me vine a enterar que orinaba por un orificio diferente al que por el que salía o evacuaba mi menstruación hasta que empecé a usar la copa menstrual. Entonces, son tantas herramientas que tú muy linda nos compartes también en tus talleres, en tus acompañamientos y que nos llevan a esa exploración y autoconocimiento que finalmente es empoderamiento de nosotros mismos porque el conocimiento es poder y si nos conocemos a nosotros mismos también vamos a tener poder y con eso voy a mi siguiente pregunta. Creo que ya terminamos el tema de sexualidad femenina, no Yo, sé si lo concretamos. obviamente yo ahorita vuelvo e hilo otras cosas que tengo para decir. Listo. Pero entonces es, ¿cómo es esta relación de la sexualidad con el empoderamiento? Y yo anclé un poquito con mi sensualidad, que es el tema que yo más manejo, pero también sí, como con sensualidad, empoderamiento, autoestima. ¿Cómo puedes relacionar esto de sexualidad? Y ya silencio mi micrófono. ¿Cómo se puede relacionar la sensualidad o la sexualidad? O sea, la sexualidad con la sensualidad y también con el empoderamiento y cómo fortalecer la autoestima. Listo. Entonces, mira que a mí, yo siempre soy como muy crítica con un montón de conceptos, ¿no? Como que yo vengo también de una línea académica, crítica. Entonces, a mí no me gusta mucho a veces ese concepto de empoderamiento, porque se ha vuelto muy comercial, ¿no? Entonces, como venga a ver qué hago para que me empoderen y entonces todo te lo venden desde ahí, e igualmente el de la autoestima. Entonces, a mí me gusta hablar de autoamor y de autoplacer, ¿sí? Y me gusta hablar, yo no sé, tengo me gusta hablar de poder personal también, Otros términos, otros términos, tus pero propios yo, conceptos, y pero me me parece pasa, maravilloso. no, Alejita, y me pasa que entonces no vendo tan bien, porque claro, otros conceptos a la gente le encanta, es el concepto que está ahí en el que te vende en la camiseta de Sara, que dice mujer empoderada, o sea, literal, es como, y yo digo como, no, eso no está chévere. Pero entonces yo hablo de poder personal, hablo de florecer para el placer, hablo de erotismo y de hecho a eso. Mm, y hablo de autoamor y hablo de autoplacer, ¿cierto?
Entonces me gusta más como irme por esos conceptos, porque lo que yo siento y en este momento de mi vida siento y a lo que yo quiero invitar a las mujeres y que también me ha tocado a mí un proceso duro, sí, porque me tocó, pero ya no va a seguir sembrando desde ahí. Eh, es como, ¿cómo hacemos para que cada vez todo esté más conectado con nuestro deseo y nuestros instintos, ¿sí? Y eso es algo completamente sexual. Y eso es algo que te conecta a ti con el poder personal, ¿sí? Cómo dices no a un montón de cosas, cómo hablas realmente lo que sientes, cómo haces, mmm, sacas tu voz, por más que la gente no quiera que la saques, cómo dejas el trabajo que fue pucha, en el que te hacen daño, cómo dejas de seguir gente y de alabar a otra gente y no a ti misma. Eh, y entonces yo siento que todo esto es una conexión con la sexualidad, porque es una conexión con la energía orgásmica, ¿sí? Es una conexión con esa sabiduría que viene y que emana desde el útero y que para mí se expande a todo. Y entre tú más vas practicando eso y te conectas con esa libertad que te da esa energía, porque tiene que ver con una energía, y te conectas más con eso y desde ahí vas tomando pasito a pasito cada decisión y sabes cómo conectar con tu deseo y sabes cómo se sienten tus tripas cuando te dicen un no, un sí, y sabes todo esto y como que, ahí se va extendiendo un camino poderoso desde tu empoderamiento o desde tu autoamor y vas ahí como hilando fino. Entonces es como yo lo hago, por ejemplo, les voy a decir medios, porque es importante decirles los medios, pero ¿cómo se hace eso? Entonces yo lo he hecho de varias formas. Entonces yo lo he hecho de varias formas, o espero a que me lo preguntes, Alejita, si quieres me lo preguntas. No, mira que tú lo estabas hablando. Espérame, se despertó Salomé. Amor, espérame. 5 segundos. Entonces yo sigo aquí hablando, entonces les voy a seguir contando un Ya, poquito. no, ya, Ah, listo, ya ya. solucioné. Ya fue el Listo. papá. Eh, bueno, no, por acá nos dicen, comparto tu punto, la palabra empoderamiento se ha unido más a la comercialización que al concepto, sobre todo en el plano espiritual. Tiene sentido, así es, el conocimiento es poder. Y bueno, esos son los comentarios que hay. Te iba a comentar, me parece maravilloso porque yo justo hace el viernes pasado di una clase sobre autenticidad, yo más auténtico y siento que, o sea, es que creo que todo lo que hablamos, muchas de las personas que intentamos poner de precedente nuestra experiencia con nuestros aprendizajes para que otras personas puedan también a través de nuestros aprendizajes empezar a retomar su poder personal y hacer más ellos mismos, es como que todo está unido realmente. O sea, aquí Uh-huh. en esta red no hay nada separado. La sexualidad, la sensualidad, finalmente son conceptos, pero si quitáramos las palabras de estos conceptos, o sea, es todo como las sensaciones, o sea, es que, no sé, mi cabeza se vuela, hace boom, porque es como, no sé, todo está alineado, todo está en una red, en una malla que hace sentido a la vida. Y Uh-huh. es como esto, permitirse ser uno mismo a través de permitirse entender que uno es un ser, también un mamífero, que tiene instinto y que tiene sentidos y los sentidos son pausarlos. Entonces, o sea, es como, boom, me volaste la cabeza. No, es muy bonito y siento que nosotros nos conectamos mucho ahí. Digamos que yo no utilizo tanto el concepto de autenticidad, pero total, también es eso. Para mí, lo que yo más quiero compartir es que cada una encuentre su forma, cada una se encuentre a sí misma desde su deseo y lo más profundo de su ser. Yo le llamo también deseo genuino. Sabes que ahorita quiero hacer un paréntesis muy pequeño, y tú que has sido mamá, yo tengo un gran deseo de ser mamá y yo siento que también es instintivo. Y desde un tiempo para acá a una le dijeron como,
que el instinto maternal no existía y yo siento que sí existe y no me importa decirlo ahorita en el live. ¡Ah! Sí, porque te dijeron, otra cosa es que lo dicen, o sea, otra cosa es el contexto y el capitalismo y lo duro también para ser mamá. Y que no lo quieras y bueno, nadie se lo va a meter al rancho a nadie, pero yo, por ejemplo, siento desde lo más profundo, instintivo y deseoso de mi ser mamá. Y siento algo muy así, muy desde adentro, porque a mí me gusta hablar de animalidad, como tú decías, de lo mamífero. Entonces, creo que hay muchos discursos súper heavies que nos han dicho como, no, nada, o sea, son creencias, no te lo creas, no, tú lo que tienes es que acabar con toda esa vaina, igual que los discursos de vegetarianismo, no es que me le quieran, ay, no, por allá, es que a veces suelo ser así, Aleja, pero literal, es un poco de discurso, entonces te estás muriendo, estás casi muriéndote en tu salud, o sea, estás casi muriendo, y entonces, no, pero es que el discurso y tan, y es como lo que más, te voy a decir una frase que a mí se me ocurrió ayer y fue como, se lo dije a una amiga, como lo que más te va a separar del placer van a ser los fundamentalismos, ¿sí? Eso es lo que más te va a separar del placer. Porque cuando tú estás en una reja, ¿cómo se dice? Sí, en una cárcel de que tal cosa y te paras ahí, no permites la entrada de todo lo que tiene todo lo que tienes para experimentar. Obviamente, afinando la conciencia y afinando muchas cosas, porque por ejemplo para mí esto no se trata de consumir un montón de sustancias psicoactivas y entonces como que, no, yo no me refiero a eso. Ah. No, 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 y yo te entiendo porque mira que muchas de las cosas, y también que lo nombraba yo en la masterclass, era el ser auténtico o el conectarse con este animal salvaje, podríamos decirlo, que tenemos dentro, es no creer lo que te dicen todos, ni siquiera lo que les decimos nosotras, es explorarlo por sí mismos, pasarlo por su propia experiencia y su propia vivencia y dejar lo que les sirva y votar lo que no les sirva. Pero yo creo que en eso sí comparto mucho tu opinión, en el sentido de que siento que eh, establecernos o ponernos en como con conceptos tan rígidos no nos permite explorar nuevas posibilidades. Entonces, creo que yo siempre estoy cambiando de conceptos y, por ejemplo, esto del empoderamiento me suena mucho también porque yo a veces peleo un poco con el tema de, ok, no somos iguales que los hombres, nunca vamos a ser iguales que los hombres porque físicamente no somos iguales que los hombres, tenemos muchas capacidades y también muchas capacidades diferentes a las que tienen los hombres. Entonces acá la lucha un poco de mi tema con el feminismo es, estamos buscando equidad, más no igualdad. Pero pues igual yo no me meto en esos temas. La verdad nunca discuto esos temas porque Ay, yo ya me también, yo da ya poco, pero tampoco, Alejita, tú me conociste súper feminista, ¿cierto? No, yo ya no. Ah, yo ya me cansé también de un montón de vainas que ya no me resuenan. Entre más una se conecta con la vida y con lo simple, yo creo que también va soltando un montón de vainas que además ni la hacían sentir a una cómoda y una ahí como una bobita también ahí como decir. Igual, me dio mi feminismo, desde yo, bueno, muchas cosas me dieron muchas bases, mucha fuerza, pero también otras cosas que no, y ahora es otro momento de la vida, digamos que lo honro y en todo, pues como quien esté pasando por ahí, pero como lo dije el 8 de marzo de este año, como a mí no me interesa pararme desde la lucha y poner mi cuerpo todo el tiempo a luchar, sí, como no, a mí me interesa que mi cuerpo esté viviéndose desde el placer y es lo que yo quiero compartir, como poder tomar esas decisiones tan profundas para eso. Alejita, es que mira que hay algo que aprovecho para hablarlo acá y preguntártelo acá, y es que bueno, hay una de mis asesorías que es en creatividad, y es que yo me inspiré en ti, ya te digo por qué, y quiero que me digas cómo fue tu experiencia ahí. Y es que en estos tiempos pues de redes sociales y que también hay tantas personas conectadas con llevar su mensaje, porque es muy bonito, pues yo siento que aparece también mucho
aparece también mucho como esta gente que te dice cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces yo me acuerdo de ese encuentro que tuvimos esa vez en pandemia, donde era como, es que esto es así, así, y esta es la manera de hacer los círculos de mujeres, y yo no me puedo salir de ahí, es con diapositivas y es con tales y tales cosas. Y yo siento pues que si nosotras nos conectamos con esa creatividad y esa manera propia, y por eso en las asesorías es eso, es como tú conéctate con tu propia forma, tú ve todo el tiempo que tú puedas ir a tu fuente creativa, ya. Yo soy una mujer muy creativa, yo también siento que es uno de mis dones. Esta mañana le hice un poema a mi hermana, hermoso, y le hice dibujos, y es como, todo esto sale de mí, la escritura también es una forma muy mía, pero tú tienes la tuya, ¿sí? Y fulanita tiene la de ella, y menganita la de ella, ¿sí? Cada una tiene su don, y cada una puede ir y hacer su creación y llevar su mensaje, porque es hermoso, porque cada una tiene un mensaje y es diferente. Mi mensaje, aunque tiene tejidos similares al tuyo, y ahorita que tú estás en ese lugar de tanta autenticidad, es tu manera, que es única y hermosa. Entonces yo quería preguntarte un poco cómo ha sido esa experiencia también de ese cambio, o dale que termina haciéndole la entrevista Sí, terminamos un poquito así un del tema poquito, de sexualidad. pero tiene que Pero haber bueno, la no, sexualidad sin eso, creatividad, claro o que sea, la sí, creatividad viene de la sexualidad. sí, eso es cierto. ¿Cómo fue ese cambio? Realmente yo pasé por un momento, digamos que de oscuridad del alma, podría decirse, porque toda mi energía se fue a la crianza de mi hija, a entregarle la teta, a sus cuidados, por lo menos hasta los 2 años. Ya después de los 2 años como que pude no descansar, porque pues uno de mamá no descansa realmente, uno siempre está a la entrega, y entrega amorosa, ¿no? Porque no es un sacrificio, realmente yo siempre quise ser madre, y pues este era como de mis mayores deseos en la vida. Entonces, por fortuna, pues siempre fue deseada mi hija. Pero fue una etapa muy difícil porque claramente tuve que cambiar todos mis proyectos. Entonces tuve que reinventarme. Y para reinventarme realmente no sabía, en el tema creativo, digamos que las ideas son muy mías, todas mis mentorías, todos mis programas, todo lo que se viene para Aleja Guañarita Oficial es muy mío, pero es necesario una estructura. Y esa estructura es algo de lo que yo no tengo conocimiento. Y es algo que estoy contratando con otra persona que sí sabe cómo tener una estructura. Entonces, estoy tomando mentorías personalizadas, estoy siguiendo a otras personas que ya han hecho y ya han tenido resultado con esto, que ya lo han encarnado pues en su experiencia, y gracias a eso estoy creando ya una estructura más firme, porque la sexualidad es, o sea, la sexualidad y la sensualidad y conectarme con mi sensualidad es muy genuino, ¿no? Es muy un proceso personal, pero a veces necesitamos tener como un paso a paso, un sketch, no de cómo hacer los círculos ni cómo desarrollar tu mentoría, sino de cómo movernos en este mundo tal vez capitalista. O sea, no podemos evitar saber que estamos viviendo en este mundo con esta realidad. Es incluirnos en la realidad para poder aportar lo que nosotros tenemos que aportar desde nuestras mejores intenciones y desde el mayor bien para los demás. Entonces fue eso, fue realmente empezar a tomar mentorías y asesorías sobre cómo se mueven los negocios, porque finalmente es eso. No te escucho, mi palitón. Yo me refería un poco como a ese paso de no llevar tu mensaje como te lo dicen otras. Si me hago Okay. entender en ese momento que tenías como, porque claro, la estructura y todo esto, yo creo que lo necesitamos todas, porque Uy, sí. lamentablemente no nos enseñan, y ahorita que todo ha cambiado tanto, no nos enseñan cómo hacerlo, pues en el colegio, ni en la universidad, ni nada de eso. Pero
la manera de llevar el mensaje y entonces cuando tú me hablabas de empoderamiento y de todos estos temas y de la sexualidad y qué tenía que ver, entonces yo siento que tiene que ver con conectarte con tus propias maneras, con tu propio mensaje, con tu propia creatividad. Crear está completamente conectado con eso. Y ya, bueno, está todo esto y ahí como que nos vamos tejiendo entre todas para poder llevarlo a cabo. Pero me refería más a eso, cómo habías dado ese paso, pero bueno, ya dijiste como de, uy, no, yo voy a mi propia manera, sí, a mi propia manera, ya no voy a decir que hacer el círculo como me lo dijo esta señora, sino que lo voy a hacer a mi forma, y esa es una de las asesorías creativas que yo tengo, es como, tú quieres hablar de menstruación, tú quieres hablar de sexualidad, tú quieres hablar de esto, ven y yo te acompaño a encontrar tu propia forma desde tu tierra fértil creativa, ¿sí? Desde esa fuente que está en ti. Y no tienes que ir, obviamente, como a hacer como te lo digan o ir a un taller y decir, uy, esto es así y hacerlo y como Sí, a tu claro. parte, sino hacerlo No, desde... ya te entiendo tu pregunta. Y sí, fue más porque realmente no se sentía genuino el Es... fluir en estos. O sea, yo tomé un curso como de haz tus círculos de Uh -huh. mujeres y me daban el paso a Sí. paso, como los temas y demás, y lo que tenía que decir, o sea, es que era casi como un guión. Uh -huh. Y realmente, pues, sirvió me dio mucha experiencia, la verdad, porque hice círculos mujeres muy bonitos y en los que tuve que experimentar con nuevas cosas para darle como también mi sello, pero igual no se sentía fluido. Y me pasaba mucho también cuando en el primer taller de pronto de los que yo di de descubrir tu sensualidad, como que pues yo llevaba mi guión porque yo a veces soy también muy racional, entonces muy la estructura, muy de lo que va a decir y no fluía tanto la energía como cuando lo hacía desde acá, desde el corazón, desde lo que mi instinto me llevaba a sentir que necesitaban en ese momento las personas para el taller. Entonces sí, cuando es como tienes que hacerlo así, 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 no fluye en el tema de creatividad, por lo menos, en el tema de si está uno emprendiendo, eh, de de cómo llevar tu mensaje, solamente tú sabes cómo vas a llevar el mensaje. Lo que pasa es que a mí me sirvió también mucho saber en qué me tenía que enfocar en el mensaje, Uh porque -huh. antes yo estaba muy perdida. Pues no muy perdida, o sea, hablaba de muchos temas y no estaba enfocada en lo que realmente quería enseñarle al mundo, que es lo que más he encarnado yo en mi vida y es el tema de la sensualidad. Entonces es como poquito de estructura y de libertad en mi creatividad. Y pues también creo que me sirvió mucho trabajar con mi útero, ¿sabes? Yo hice, en ese momento creo que yo no te conocía, pero yo hice limpieza de mi útero, limpieza de sexualidad, pues en ese momento creo que se llamaba sexualidad kármica o como cortar lazos con relaciones sexuales que había tenido antes. Entonces, esa limpieza, hice limpieza de útero con ajo. Yo no sé si tú conoces. Entonces, eso también me ayudó mucho como a liberarme de cargas y creo que tú tienes una, un trabajo, no sé si me acuerdo cómo se llama, pero que haces como, no sé si sea floreciendo para el placer, Sí, en sí, la que, en del la que deshiervar, trabajas te de eso, referías al el del deshierve, sí. Sí, mi Alejita. ¿Quieres que te cuente acerca de eso? ¿Qué otra pregunta hay? Ah, No, era como eso, como pues la relación de la sexualidad con la sensualidad, que ya la respondiste y yo también me la respondí. Y pues saber cómo, cuál es el mensaje que tú tienes para las mujeres, para que lleguen a explorarse, cuáles son las mentorías que tú tienes, los acompañamientos, no sé, o sea, como qué le puedes regalar al mundo en este momento para que todas las mujeres podamos explorarnos en nuestra sexualidad libremente y con placer. listo, mi Alejita. No, qué chévere. Y yo la verdad sí me parece bacano hablar de eso que te preguntaba.
porque creo que va al camino que las dos estamos trazando y lo que también hemos encarnado, como tú lo dices, como ir a lo más auténtico. Yo todavía me veo diciendo cosas que no siento o estando en lugares que no siento y todavía incómoda y me puedo quedar. Y es como un trabajo muy, muy, muy teso que hay que seguir haciendo. Entonces creo que aquí pueden encontrar dos mujeres que, que están en una búsqueda, no una búsqueda, en un encuentro diario con su deseo, con su instinto, con su autenticidad y con muchas ganas de llevar un mensaje y de compartir también esto que nos ha tocado a nosotras, ¿no? Desde este lugar tan bonito. Mm, entonces, me dejaste sentí pensando mucho cuando me decías como, enfócate en un tema. Ah, porque yo decía como, no, con razón, con razón, ahí tengo un montón. Pero yo te lo puedo Eso, decir. eso después lo conversamos por interno. Listo, listo. Pero yo igual tengo muy claros mis temas y uno pues es la vulva, todo alrededor del autoconocimiento de la vulva, toda la autoexploración y el poder que emana desde ese autoconocimiento, desde las artes, bueno, eso ya es como muy, pero sí como desde la práctica artística también en relación con tu vulva, la sexualidad integral, ¿sí? Todo lo que ahí abarca la sexualidad integral, porque yo puedo hacerte un acompañamiento, una asesoría desde cómo hablarle a mi hija o cómo es cómo hago educación sexual con mi hija de 2, 3 años, hasta, por ejemplo, la que hice la semana pasada que me pareció súper interesante, que era sobre la pastilla del día después, ¿cierto? Entonces son temas, una interrupción voluntaria del embarazo o ginecología natural, o la sexualidad, como estábamos hablando, o sea, como los estereotipos de mi cuerpo. Por ejemplo, yo he encarnado mucho eso, ahora que es que tú me traes también ese tema, como la liberación también del cuerpo en los estereotipos y cómo desde esa liberación y desde ese deshierve me conecto con mi cuerpo y con mi placer y lo amo también como es. Eh, Soy adicta o adicto a la pornografía. Entonces son como muchos temas que se pueden abordar en una sexualidad integral y también está pues todo el tema del ciclo menstrual ovulatorio. Entonces a mí también lo he encarnado un montón, ha sido como uy, a mí me encanta porque yo me vivo desde ahí, o sea, más allá de que yo esté angustiada por mi anticoncepción o porque no puedo quedar, no, porque yo me cuestiono muchísimo si voy a tener un encuentro sexual, desde dónde lo va a tener, por qué el man va a eyacular dentro de mí, o sea, un montón de cosas que hay ahí, pero también ha sido para mí como ese encuentro con mi cuerpo, con mis fluidos, con reconocer mi fertilidad, con la alimentación, con la nutrición real. Yo hablo ahorita de una nutrición desde todos los sentidos y desde la piel, ¿no? Porque todo tiene que ver con nuestra salud, lo que escuchamos, lo que vemos. A veces nos hacemos daño. Mira que yo hoy recordé algo y es que yo antes stalkeaba a mi ex, es como, ¿por qué hacemos eso? ¿Desde dónde nos estamos nutriendo? O sea, la vista nos iba a nutrir con ese manda que ver, ay, viendo cosas que me hacían daño, o escuchando una canción súper heavy ahí que te llena de unas vainas, como no, entre tú, lo que te comes, o pucha, ¿qué te comes? ¿Qué desayunas? ¿Qué almuerzas? De verdad que sea real, que te haga bien. La proteína es súper importante. Yo soy una gran defensora también de la proteína animal. Ojalá fuera de otras maneras y bueno, lo que ya sabemos, pero eh, lo que te comes es súper importante. Entonces, si hay un bonjour, ¿no? Pues ¿qué tiene ese bonjour? Sí, o sea, no te va a hacer muy bien. Una dona tampoco. Entonces es como, bueno, ¿cómo vamos a ir acercándonos a lo nutricio, lo que olemos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos aplicamos en nuestra piel, que nuestra piel es lo más erótico que hay, y lo que recibe todo? Entonces, si te estás echando un montón de perfume, es como,
ni siquiera dejas que te vuelan tus hormonas para seducir y para seducirte a ti misma. Entonces es todo eso y se me acaba de olvidar la pregunta. Ay, perdón, no creo. Ay, recuérdame por favor. ¿Cuál era el mensaje? Bueno, el mensaje. Entonces te estaba diciendo como todo esto que tiene, imagínate, me fui después por allá gigante, pero es que todo esto tiene que ver con el ciclo menstrual ovulatorio. ¿Será que ¿Sí? Palito no es disperso? No, yo no soy dispersa, ¿sabes? A veces se me olvida, pero no, yo soy muy estructurada, soy Ah, Capricornio, bueno. súper estructurada, pero se me va a veces como ¿cuál fue la pregunta? Bueno, entonces eso, tengo lo de la vulva, la sexualidad integral y todo esto del ciclo menstrual ovulatorio, y ahí para mí se mezcla todo en este momento de la vida, te lo digo, con una conexión nuestra, con el poder personal, con el instinto, con el deseo genuino, con una sexualidad consciente. ¿Y yo cómo lo hago? Lo hago por medio del arte, lo hago por medio de la danza, de las artes plásticas y todo, pero es que cuando digo, pues claro, ahí se puede meter como lo de la danza, pero esta danza no es una danza, digamos, como para mostrar nada así, sino es una danza sin coreografía, es una danza la que tú te conectas con tus propios movimientos, que mueves las caderas de diferentes maneras, abres las piernas, respiras de diferentes formas, te conectas con elementales, te conectas con momentos del ciclo menstrual ovulatorio, y ese recorrido que hay ahí es Floreciendo para el Placer y es mi metodología guía que está ahí, pero también está en los talleres y en los acompañamientos, que es que vamos a las raíces, o sea, volver a las raíces es como verlo todo, ¿sí? O sea, todo lo que hay en mis raíces, no quiere decir que porque tus abuelitas hacían algo, tú tengas que cargar con eso toda la vida, no, tú ahí decides también, pero es como ver la realidad. Después vamos al proceso de deshierve que se hace por medio también de muchas cosas, de cuestionamientos, de escucha, dependiendo si es en un acompañamiento, dependiendo si es en un taller, también vamos a deshiervar, por ejemplo, mitos sobre la menstruación, mitos sobre la vulva, ¿sí? A la vulva le dicen todo el tiempo que no, nos dicen no se toque ahí, no la nombre, entonces todo eso también se tiene que deshiervar y entonces se va de diferentes maneras. En un taller, por ejemplo, lo hacemos eh, mostrando imágenes de las muñecas sin vulva, sí, como que ha sido una realidad, o sea, la vulva estaba invisibilizada, de todos los nombres que le hemos dado para no nombrarla, y ahí vamos como trayendo todo esto. Pero en un proceso más personal de tu sexualidad, pues nos vamos a la danza, al movimiento, nos vamos a hacer biografía y mapa corporal de tu sexualidad y cómo has vivido tu sexualidad y por qué ahora no sientes un orgasmo, ¿sí? Y vamos a todo eso y a ir conectando con la vida, a sembrar nuevas semillas. ¿Cómo siembras nuevas semillas? Desde lo que te estaba hablando, ¿sí? Se siembra una nueva semilla, por ejemplo, mirándome la vulva. Se siembra una nueva semilla en mi ciclo menstrual ovulatorio observando mi moco cervical, ¿sí? Y escribiendo y registrándolo. Se siembra una nueva semilla, respira, diciendo como me voy a levantar y me voy a regalar un movimiento, una respiración, un abrazo, eh, danzando también desde esta danza que es mi danza conexión vulvaruterina, y ahí después se florece, ¿cierto? Florecemos para el placer, son como ya vivir en estos resultados que es una metodología cíclica, entonces tú obviamente vuelves a deshiervar, vuelves a las raíces, vuelves a sembrar nuevas semillas porque la vida es así, ¿sí? La vida no es como todo el tiempo acá ya estoy, pero sí es una práctica diaria. Y como te decía, la sexualidad, o sea, para tú sentir placer, más bien, tú tienes que sentirlo todo. Entonces tú no puedes no sentir, como decir, no, me quiero saltar ahorita el duelo, o sea, me quiero saltar la tristeza, me quiero saltar la rabia. No, para sentir placer lo más profundo, tú tienes que sentir todas tus emociones. Mira que pasa algo muy chévere en la sexualidad o en nuestros encuentros sexogenitales, es que a veces nos despiertan emociones distintas. Yo creo que tú lo has sentido. A veces una siente tristeza, ay no, pero yo quería ese orgasmo así como, y mentiras que te llevas a desbloquear algo en tu corazón. Y es como darle ese lugar a todo, porque está conectado el corazón con el útero, tu sexualidad y todo con tus emociones, y eso es sexualidad.
Y bueno, decirles que tengo acompañamientos de uno a uno, como le llaman, mira ya todo ese léxico así de, ¿cómo se dice? De mentorías. Acompañamientos para parejas también, donde vamos a